Responder a la pregunta ¿qué es el feminismo? Es una tarea muy compleja. ¿Qué es el feminismo? ¿Para quién? ¿En qué momento histórico? ¿En qué lugar del planeta? Por eso este video, más que tratar de ser una respuesta total a esta gran pregunta, pretende ser como unas pinceladas pequeñas para ir viendo el cuadro de la gran complejidad que es el feminismo. Mi intención con estos dos videos no es dar una única definición al feminismo, sino traer distintas definiciones que distintas feministas han dado para poder así oír sus voces y entender lo que ha significado este concepto en momentos y lugares específicos. Como me he dado cuenta de que puedo hablar un montón sobre estos temas, decidí hacer dos videos. En este primer video lo que quiero hacer es partir de una idea que para mí es importante a la hora de aproximarme a intentar definir los feminismos, para después pasar rápidamente a algunas definiciones que se le dio al feminismo en los inicios del feminismo o lo que podría llamarse el feminismo europeo. En el siguiente video lo que voy a hacer es hablar de otras definiciones del feminismo que se alejan de ese feminismo inicial, para luego llegar a lo que yo podría llamar en este momento una definición de mi feminismo. Y bueno, antes de empezar quisiera resaltar que las definiciones que yo seleccioné no es que sean las definiciones más importantes, ni las más feministas, ni las más significativas, ni que esas sean posibilidades del feminismo y lo que yo no diga acá no sea feminismo. Yo simplemente seleccioné algunas definiciones de forma subjetiva, es decir, las que me interesaron, las que me gustaron, las que me llamaron la atención por algo, por ejemplo, las que fueron claras para mí, las que me permitieron hablar de ciertos aspectos específicos, a las que me siento cercana, a las que de pronto no me siento tan cercana, pero me parecía importante mencionarlas. Podrían haber sido otras. Estoy convencida de que si yo grabara este video en 4 meses, o si lo hubiera grabado hace 4 meses, las definiciones que hubiera escogido serían totalmente distintas, o al menos algo un poco distintas, o tal vez serían las mismas, no lo sé. El punto es que es una decisión totalmente subjetiva. Karen Offen dice, ¿qué es el feminismo? ¿Quién es feminista? ¿Cómo entendemos el feminismo más allá de las fronteras, a través de las culturas, a través de los siglos? Estas preguntas y sus corolarios surgen a diario, aquí y en otras partes del mundo, en publicaciones y en conversaciones informales, entre activistas del movimiento contemporáneo de mujeres y entre intelectuales. Todos parecen tener respuestas distintas y cada respuesta está impregnada de una carga política y emocional. Por eso un video hecho por una sola persona es imposible que pueda traer acá todo lo que el feminismo podría significar. Me pregunto si de cierto modo sería más útil entonces dedicarme a hablar de las distintas ramas del feminismo, pero en realidad creo que no sería tan útil porque hay muchas ramas del feminismo, cambian todo el tiempo, usan los mismos nombres para nombrar cosas totalmente distintas, entonces es un asunto muy complejo. Por eso Karen Offen también dice que es peligroso definir los distintos tipos de feminismo, porque eso solo tiene sentido para una realidad espacial y temporal muy concreta que puede cambiar mañana y a 2 cuadras de aquí. Entonces en realidad es una cosa muy complicada definir el feminismo. Entonces pues mejor no lo definimos, mejor no hago esto, mejor me voy a dormir que igual está tarde, tengo sueño un día. Pero no, en realidad también es importante definirlo porque posicionarnos, nombrarnos, visibilizarnos es importante. Y además, como dice Rosalind del Mar, pensar que lo que significa el feminismo es obvio ha sido un obstáculo para comprender el feminismo en su diversidad. Entonces es una paradoja, ¿sí o qué? ¿Cómo definir algo que tiene tantos significados que al fin y al cabo termina siendo indefinible, pero que a la vez definirlo nos podría ayudar a entender su diversidad? Sinceramente, entre más leo, pienso y oigo en esto, más confundida estoy. No sé cuál podría ser una buena respuesta para mí al respecto de esto. Para aproximarme a este tema, para mí es importante partir de las afirmaciones de Reginald O. Reginald O se basa en los planteamientos de Martin Buber con respecto a las relaciones yo-tú y las relaciones yo-ello. Según Martin Buber,
Martin Buber, Martin Burbujas. Según Martin Buber, en las relaciones yo-ello, una persona trata a otra persona como un objeto que debe ser categorizado y controlado por ella. La persona entonces no reconoce que la otra es un ser autónomo, por lo que la define y la observa a partir de las preconcepciones que tiene con respecto a cómo debe ser esa persona. En cambio, en una relación yo-tú, la persona reconoce a la otra como un ser libre y autónomo. La persona no intenta recrear, plasmar en la otra las preconcepciones que tiene en su cabeza, sino que intenta ver y aceptar a la persona que tiene al frente y por lo tanto aceptar sus verdades, sus realidades y sus experiencias. Y yo diría sus sentimientos y sus necesidades. Pero bueno, yo eso lo dejo ahí flotando en el aire. Y bueno, una pregunta válida acá sería, ¿qué carajos tiene que ver esto con definir el feminismo? Y la respuesta es que esta es la aproximación que para mí es importante a la hora de tratar de definir los feminismos. Y la clave está ahí para mí porque yo quisiera definir los feminismos en términos de una relación yo-tú y no en términos de una relación yo-ello. Y de esto es de lo que habla Reginaldo y en lo que yo me baso para hacer este video. Entonces, definir los feminismos en términos de una relación yo-tú implica ser respetuosos con las formas en las que distintas feministas definen los feminismos a partir de sus experiencias, sus verdades y sus realidades. También implica no creer que el feminismo que yo defino es el más importante, el mejor o el correcto con respecto a otros feminismos y con respecto a otras perspectivas o formas de lucha, como el antirracismo, el anticapitalismo o el antiespecismo, por ejemplo. Y esto es un poco lo opuesto a lo que suele pasar dentro de las discusiones de los feminismos. Y por eso para mí era súper importante hablar de esto en este video desde el inicio. Y por eso creo yo sucede lo que dice Rosalind del Mar, es decir, que las diferencias dentro del feminismo han llevado a divisiones del movimiento en vez de a diálogo. Y es que en realidad el problema no es que haya muchas ramas o formas de entender el feminismo. Al contrario, esto debería nutrirlo. El problema, creo yo, es la dificultad de crear relaciones yo-tú, en las que cada persona y cada corriente comprenda que las otras personas y corrientes son autónomas y libres y que por lo tanto se paren a verse, realmente a verse, no a partir de sus preconcepciones, sino a partir del tratar de entender y aceptar las realidades de las otras y las experiencias de las otras. El feminismo es y ha sido algo distinto a lo largo de la historia y su historia no ha sido lineal. Por esto, como hace Karen Offen, puede ser útil hacer una revisión histórica de lo que ha significado la palabra, el concepto feminismo, para así crear una definición más flexible y dinámica, es decir, que esté en movimiento, en continuo cambio. Según lo que ella afirma, la palabra feminismo se empezó a usar en la década de 1890 en Francia y parecía ser un sinónimo de emancipación de la mujer. Y ella también cuenta que desde que surgió la palabra se crearon confusiones y divisiones. Entonces, igual que ahora, muchos partidos emplearon los términos polémicamente como adjetivos insultantes, más que analíticamente. Entonces, igual que ahora, no todos daban a las palabras que usaban el mismo significado. En la Francia de fin del siglo XIX, los problemas de definir y reivindicar lo que era feminismo y feminista no se hicieron esperar, y lo mismo que sucedía generalmente en política, pronto surgieron facciones. Se empezaron a generar las distintas divisiones en el feminismo. Hacia el año 1900, una verdadera taxonomía de feminismos autodefinidos o imputados había aparecido de la noche a la mañana. Entonces, en ese momento ya había muchos nombres, muchos tipos de feminismos que podían ser o creados por los mismos grupos, es decir, un grupo decidía llamarse feminismo con tal apellido, digamos, o otras personas les echaban encima ese apellido. Entonces decían, esas son unas feministas, apellido. Feministas de la familia, feministas integrales, feministas cristianas, feministas socialistas, feministas radicales y varones feministas, entre otros. Tanto los enemigos como los partidarios de las distintas facciones planteaban persistentemente la cuestión de quién podía llamarse feminista y quién no. Entonces, tanto dentro como fuera del feminismo, siempre existió esa pregunta de quién puede ser feminista. Y bueno, lo que cuenta Karen Offen aquí es súper interesante porque es lo que sigue pasando en el movimiento feminista. Seguimos haciéndonos preguntas como esas. Y esta pregunta que creemos que es tan actual con respecto a si los hombres o las personas trans, por ejemplo, pueden ser feministas, pues es una pregunta que existe dentro del movimiento desde el inicio.
Según el diccionario ideológico feminista, el inicio del movimiento feminista se encuentra cerca a la Revolución Francesa. Para Amelia Valcárcel, sabía que decir ese apellido me iba a explotar la cabeza. Según Amelia Valcárcel, el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración, porque nació a partir de distintas mentes de mujeres ilustradas. Según la definición que ella construye, el feminismo es una articulación política moderna, democrática e igualitaria que se basa en la idea de que ningún ser humano debe ser excluido de ningún bien por su sexo. Por eso, para ella, el objetivo principal del feminismo es eliminar las jerarquías construidas a partir de los sexos. Entonces ella habla de que el feminismo ha tenido 3 olas, y este concepto de las olas dentro de los feminismos suele ser muy usado a la vez que ha sido muy criticado. Pero bueno, ella dice que el feminismo ha tenido 3 olas. El feminismo ilustrado es el periodo del feminismo que es más teórico y se centra en demostrar que el igualitarismo que proponían los hombres en la Ilustración en realidad excluía a las mujeres, o sea que no era tan igualitarismo. Entonces su objetivo principal es obtener educación para las mujeres, porque consideran que esta es la que permitiría que las mujeres desarrollaran las mismas habilidades, capacidades y conocimientos que tenían los hombres. En segundo lugar, el feminismo sufragista se basa en la idea de que ninguna persona debería ser excluida de sus derechos por su sexo, y por lo tanto su objetivo principal es la obtención del voto y de la educación de las mujeres. El voto para ellas era muy importante porque era la forma de entrar a la sociedad, era la forma de volverse ciudadana, y por eso el movimiento feminista deja de ser teórico y se va direccionando más hacia la lucha cívica y política. Finalmente, el feminismo contemporáneo, para Amelia Valcárcel, es el momento en el que el feminismo se complejiza y se diversifica, por lo que empiezan a surgir muchas ramas. Eso dice Amelia Valcárcel. Entonces, como se diversifica, hay muchos objetivos del feminismo. Algunos de ellos son la reforma de toda ley discriminatoria, la propiedad completa sobre el propio cuerpo como la primera y principal propiedad individual, mi cuerpo es mío, contraconcepción, aborto, cambio en las formas de matrimonio y familia, nuevas relaciones morales, en fin, abolición del patriarcado. Entonces, bueno, esta de Amelia Valcárcel es una de las formas que se ha usado para clasificar y contar la historia del feminismo, pero hay muchas otras formas. Por ejemplo, Rosalía Díez Zelaya dice que la primera fase del feminismo es el feminismo sufragista, o sea, no habla de la primera ola de la que habla Amelia Valcárcel, ya que ella considera que el feminismo como movimiento se consolidó, se construyó en este momento, en el momento del sufragismo, y por lo tanto no cuenta la Ilustración, porque ella dice que las mujeres en la Ilustración eran mujeres individuales, que se empezaron a cuestionar ciertas cosas, que empezaron a hacer ciertas críticas, pero eran mujeres aparte, en distintos lugares, muchas veces sin conocerse, sin hablarse, es decir, eran mujeres individuales y no mujeres creando un colectivo, lo que sí pasó ya con el movimiento sufragista. Según ella, entonces, el feminismo de la segunda fase es el de los años 60 y el feminismo de la tercera fase es la de los años 80. Según ella, en la segunda fase, es decir, en los años 60, surge una gran diferenciación dentro del feminismo que es muy importante, que es la diferenciación entre el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. Muy brevemente, el feminismo de la igualdad se basaba en que las mujeres y los hombres deberían tener los mismos derechos, oportunidades y deberes. Por el otro lado, el feminismo de la diferencia resalta lo que hace diferentes a las mujeres, es decir, lo femenino, la feminidad, y esto muchas veces está ligado al cuerpo, a la corporalidad, a la maternidad, por ejemplo. Y bueno, ya para terminar esta parte quisiera hablar de la diferenciación que hace Julia Kristeva con respecto a los feminismos, ya que me parece interesante ver que hay otras formas de nombrar los feminismos. Ella dice que ha habido 3 tipos de feminismo. El feminismo liberal es el que se enfocaba y se enfoca en la obtención de derechos. Entonces podemos decir que es similar al feminismo sufragista y al feminismo de la igualdad, que al fin y al cabo es un poco como la continuación del feminismo sufragista. El feminismo radical que reivindicaba lo femenino, como los cuidados, la maternidad. Entonces podríamos decir que es similar a lo que ya vimos que también ha sido nombrado como feminismo de la diferencia. Y el feminismo de tercera generación, que según Kristeva es un feminismo más utópico, que lo que hace es rechazar la dicotomía femenino-masculino. Es decir, que cree que lo femenino y lo masculino no deberían construirse como una dicotomía, es decir, como cosas opuestas y totalmente diferentes, sino que hay muchas otras formas de entender los géneros.
Y bueno, estas son algunas de las definiciones tradicionales del feminismo. Claramente hay muchas más y además estas las dije muy superficialmente, pero bueno, creo que son algunas pinceladas así sueltas que permiten entender lo que podría ser el feminismo. Terminaron viendo lo peor.